Hola, Giselle, me da muchísimo gusto tenerte en este espacio. Que te atrevas a venir justamente a ponerte a contraluz con nosotros. Es para nosotros un gusto abrir este 2024 contigo. Contraluz 2024 justamente por este nombre, porque queremos tener a todos los personajes que van a dar vida, que van a dar voz, que van a dar todo este contexto de este 2024. Y bueno, para nosotros es un placer que estés abriendo con nosotros este 2024. Giselle Santander Soto, bienvenida. Muchas gracias, al contrario, qué orgullo abrir este espacio. Gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí abriendo este 2024 que va a ser un año trascendental para nuestro país, un año histórico y un año en el que las mujeres vamos a protagonizar muchos de estos espacios que se abrirán el próximo, y sigo con el próximo año, este año 2024, así es. Así es, creo que esta es justamente una de las razones por las cuales 2024 nos suena a nosotros a tener que ponerlos a contraluz, a tener que poner estas cosas que no se ven ni en la lona, ni en la pantalla, ni en el spot, que no nos pueden dar como más contexto de quiénes son estos personajes del 2024, porque como bien lo decías, va a ser un año protagonizado por mujeres, así como los hombres con toda la fuerza, porque creo que estaría de más estar restando estas fuerzas, pero sí histórico por la participación de las mujeres, ¿no? Hoy por tantas cuestiones pedidas, hoy cuestiones dadas, cuestiones luchadas, cuestiones peleadas, pero que están ya siendo aquí protagonistas. Y bueno, esta es la idea por la que estamos aquí y por la cual queremos ver a Gisela Contraluz. Queremos ver un poquito de ella y para eso te voy a pedir que nos cuentes un poquito de quién es Giselle, para empezar a ver debajo de esta luz quién es la persona que tenemos enfrente. Sí, pues soy poblana, soy Giselle Santander, nací en Puebla un 19 de febrero de 1994, tengo 29 años, a punto de cumplir 30, a punto de llegar al tercer piso. He vivido toda mi vida en la ciudad, a excepción de un par de periodos en donde justamente por mi militancia y mi nivel de involucramiento con el Movimiento de Regeneración Nacional, tuve el encargo de defender la elección del presidente, bueno, del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la Sierra Norte de Puebla, en el Distrito Federal 01 con cabecera en Huauchinango. Y posteriormente fui invitada a ser parte del gabinete ampliado del presidente durante la transición en 2018 y fui nombrada la directora nacional de información y comunicación del programa prioritario Becas para el Bienestar Benito Juárez. Y bueno, en general he vivido aquí en la ciudad, la conozco perfectamente bien, he tenido también el privilegio de recorrer todo el estado, acompañando el Proyecto de Nación, acompañando la Cuarta Transformación. Estudié toda mi vida aquí, soy de una familia poblana, de papás cero involucrados en el tema político, al contrario, ¿no? Comerciantes, mi mamá abogada, y muy joven decidí involucrarme. Un poco antes de entrar a la universidad, estudié historia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahora también soy maestra, tengo un posgrado en historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Soy mamá de un niño precioso, Nicolás, que tiene 2 años, 4 meses. Soy esposa y, bueno, soy militante del Movimiento de Regeneración Nacional. Actualmente soy consejera estatal de Morena y consejera nacional también. Vaya recorrido en tan poco tiempo, Giselle. Y digo poco tiempo porque eres muy joven, ¿no? Y algo que hemos visto, que hemos platicado en otros espacios a lo mejor es decir, ¿por qué a los chavos no les interesa, no? ¿Por qué no les interesa esto? Nadie puede ser apolítico, porque al final la política nos permea en todo. Todos somos parte de políticas públicas, todos somos resultado de, o sea, lo que estamos viviendo es parte de la política, ¿no? No podemos ser apolíticos porque entonces estaría siendo indiferente justamente a lo que le da razón a la vida, ¿no? Y más cuando nos estamos alejando de esa gente, es que ya no me interesa, es que es lo mismo, es que precisamente porque parece, ¿no? Y a veces como votantes, como ciudadanía, lo único que hacemos es ver a quienes distinguimos más en alguna carita, quienes vimos en una lona, quienes vimos en más entrevistas, a lo mejor sí, pero
atrás todo lo que viene, ¿no? Nos contabas ya en este recorrido, es que no sé si decir breve o gran recorrido, pero en estos años justamente en los que estás, pero dices que desde que estabas en la vida universitaria tenías interés por la vida política. ¿Por qué como joven te nace justamente esta inquietud por entrar a la política? La verdad es que pertenezco a esta generación que apagó la televisión en 2012, ¿no? Que fue muy crítica respecto a lo que sucedía en el proceso electoral de 2012, en donde Andrés Manuel iba por segunda vez a la boleta. A diferencia de muchos compañeros y compañeras de militancia y del movimiento que, bueno, han acompañado al hoy presidente desde el éxodo en Tabasco, su paso por el PRD y todo esto, bueno, yo era una niña y fue en 2012, yo tenía 17 años en la elección, fue la primera vez que voté en 2012. Estaba saliendo de la universidad, de la preparatoria, entrando a la universidad, eligiendo a qué me quería dedicar. La verdad es que yo siempre pensé o me visualicé haciendo una vida académica, haciendo investigación. Y bueno, pero en 2012 viene esta coyuntura, me toca vivirla, me toca ser de esta generación que fue crítica respecto a lo que estaba pasando en el proceso electoral de 2012 con Peña Nieto, ¿no? Como el rival a la presidencia de la República del licenciado. Y pues empiezo a involucrarme, la verdad es que llegué al movimiento por invitación de un grupo de amigos, llegamos a tocar la puerta del movimiento en reuniones que se hacían en algunas casas que prestaban compañeros y compañeras del movimiento, en donde empezaban a organizarse de frente a los comicios de 2012. Y llegamos como voluntarios, ¿no? Como brigadistas voluntarios. Nos tocó en ese momento brigadear el distrito 10 federal, la zona de Cholula. Y pues íbamos todos los días a tocar puerta por puerta, casa por casa. Nos tocaba, bueno, caminar mucho tiempo, muchas horas, muchas calles, y poca gente era la que te abría la puerta, la que te aceptaba un periódico Regeneración. Y nuestra tarea era hablar de quién era realmente Andrés Manuel, porque bueno, en ese momento las redes sociales no eran lo que son hoy. Era muy complicado informar a la gente sobre lo que estaba pasando, sobre desmentir también este discurso de odio que había en contra de Andrés Manuel y en contra de lo que representaba el cambio y la transformación. Entonces, esa era nuestra tarea, ¿no? Prepararnos, leer, informarnos y pues salir con todas las ganas a que más gente supiera realmente de qué se trataba el proyecto que proponía Andrés en ese momento. Y bueno, así empecé. Después entró a la universidad, y en la universidad tuve la fortuna también de encontrar y coincidir con otros jóvenes en la misma línea del pensamiento. Sí, que también estaban involucrados, que bueno, ya había pasado la elección, había habido un fraude diferente, el de 2012 al de 2006, pero bueno, un fraude al final, una compra masiva de conciencias, y decidimos seguir haciendo activismo en las calles. En ese momento venía también el proceso de la reforma energética con el Pacto por México en 2013. Nos organizamos, salimos a las calles a informarle a la gente de qué se trataba realmente la reforma energética, que bueno, hasta hoy seguimos viviendo las consecuencias de esa reforma energética en 2013, y así continuamos, ¿no? Hasta que, bueno, vino el proceso ya de 2018, unos años antes empezamos otra vez a reorganizarnos. En ese momento el movimiento ya era mucho más maduro, ya existía el partido, Morena ya había tenido por primera vez representación en el Congreso de la Unión en 2015. Entonces, bueno, ya era otro momento, y estábamos de frente otra vez pues a la justa histórica que teníamos que llevar a cabo ese 1 de julio de 2018, y ahí me involucré. Ahí ya de lleno. Ya de lleno, sí, ya de lleno. Estaba concluyendo ya mis estudios universitarios, y es entonces cuando me voy a la Sierra Norte a reforzar el movimiento y a hacer enlace de defensa del voto. Pues mi tarea primordial era lograr la cobertura al 100% de las casillas, ¿no? Porque bueno, los fraudes electorales se hacen el día de la elección en la casilla, ¿no? Entonces lo teníamos muy claro y se cumplió. En Puebla logramos el 92% de la cobertura de las casillas, el 92% de la recolección de actas, y bueno, ya de ahí de lleno en el movimiento. Vaya, es que sí, la forma en la que te involucras, lo veo justamente porque me toca convivir con muchos jóvenes, escuchar muchas ideas, aunque quizá no tan fundamentadas ni argumentadas.
¿cuánta falta nos hace esto, no? Este despertar justamente a el espacio crítico, porque información tenemos lo que en la vida hemos tenido, las formas en las que te puede llegar la información es lo que no teníamos, pero ni de pensar, ¿no? Incluso hablando de la economía para tener ese conocimiento, tenías que comprar el libro, tenías que comprar el periódico, tenías que comprar, y hoy lo abres. Sí es cierto, pagamos internet, ¿no? Pero a lo mejor como jóvenes todavía estamos en casa y todavía pueden ver justamente lo que presenta la televisión, lo que presenta internet, lo que presenta. Tenemos la información que no habíamos tenido. ¿Cuánta falta nos hace este espacio crítico para decidir estar o no estar, ¿no? Como pasó en tu caso, a lo mejor, para decidir involucrarte o no en algo que todavía no era un partido, que estaba surgiendo como este movimiento, con esta fuerza, con esta idea de a dónde vamos, con quién vamos, ¿no? A lo mejor, pero a lo mejor algo movió. Quiero pensar que hubo un personaje, hubo un grupo de personas, hubo palabras que movieron a Giselle para algún lado. Es decir, ¿por qué sí vamos, no? Porque política justamente ir e invitar a la gente, no nada más a los eventos, sino en el porqué de cada uno de los movimientos, porque del que creas, ¿no? Pero ¿por qué está? ¿Cuál es qué me hace simpatizar a mí como joven para ir y por qué vengo a decirte a ti, ¿no? Que creo que hace mucha falta, sí en los jóvenes, pero también he escuchado pláticas de personas ya grandes que a veces nada más es por un color o por otro, y cuando pides los argumentos, sí a veces parece que es nada más, bueno, pues es que es un color u otro, ¿no? Es que esto ya fue y esto es, o es que esto no puede ser, no puede seguir siendo. Ajá, pero ¿cuáles son estos argumentos que tiene? Me llama mucho la atención la forma en lo que le dices. Creo que la educación también es un proceso que no todos tenemos todavía la fortuna de estar, nuestros hijos, que todos estén en esta educación. Pero qué importante es que la gente que está involucrada en cualquier movimiento y en un partido político tenga esa visión que le regala la educación, ¿no? Que puede abrirse al espacio crítico justamente desde un contexto en donde ya vio más cosas, ya escuchó más sentires. No es nada más el maestro que te da o el maestro que te permite entrar al aula, sino tus compañeros, con quienes coincides, de qué hablas, ¿no? ¿Por qué sí vamos por este? ¿Por qué no vamos por este? Y era algo muy repetido, en la mesa no se habla de política, ¿no? Y con las mujeres menos, ¿no? Con las mujeres, tú no opines, ¿no? Tú tampoco. Entonces, a ver, y hoy estamos hablando de un año protagonizado por mujeres en cambios y momentos históricos. Y dices, no, sí, en la mesa sí se habla de política, y las mujeres también, y papá, mamá, permítele que entre a la plática, y entre más chavitos los veas mejor, o cuando ya vienen con los 16 años y te dicen, es que yo escuché, es que vi, es que, no, tú no, sí, tú sí, ¿no? Sabes que en ese punto creo que yo tuve la fortuna, crecí en una familia de mayoritariamente de mujeres madres solteras, que tuvieron que salir a rifársela, ¿no? Para sacar adelante a sus hijas, en donde en mi casa sí se hablaba de política constantemente, en donde además la generación de mis papás fue la primera generación en mis dos familias que tuvieron acceso a la educación superior, a la universidad pública, a la universidad gratuita, en donde además sí, la política era un tema constante, ¿no? En donde todas participábamos, y esto, ¿no? Tuve un ejemplo de muchas mujeres que eran la cabeza de la familia, que hablaban, que trabajaban, que salían, pero que además eran mamás, pero que se partían en mil, como es la realidad de muchas mujeres en nuestro país. Entonces, creo que eso me generó cierta sensibilidad, además de que lo digo constantemente. Yo todavía fui una niña poblana que tuvo el privilegio de jugar en la calle, de ir a comprar las tortillas sola, de ir a la papelería en la tarde sin ningún problema. Y después era una adolescente que tenía pánico de ir a la universidad en transporte público sola, en donde me daba mucho miedo salir tarde de la escuela, en donde hoy también soy una mamá que no puede ir sola a muchos espacios públicos con un bebé, porque, bueno, estamos expuestas a muchos riesgos, ¿no? Entonces me tocó también ver ese cambio en la realidad.
de ver cómo en 2 sexenios, principalmente panistas, ¿no? A partir de Fox y Calderón, pues la seguridad y la realidad en todo el país cambió y cambió tanto que llegó a los núcleos más chiquitos, que es la familia y el jugar y el recrearte en la calle, ¿no? Entonces eso cambió y cambió en muy poco tiempo, ¿no? De ser niña a ser adolescente, yo vivía en una ciudad completamente distinta. Claro, el cómo hacer comunidad, ¿no? Justamente por esto, porque es lo que pedimos para hacer espacios más seguros, para hacer espacios más pertinentes, para ser buenos vecinos, que no venga todos nos tenemos que llevar, pero sí sabías quién vivía, sabías quién estaba, sabías quién era la hija de a la señora de la tienda, quién era, ¿no?, tu vecino, a qué se dedicaba. Te ubicaban todo, y parece eso que es como, bueno, fueron los buenos tiempos, bueno, era de que se conocieran. No, eso te hacía sentido de pertenencia justamente a la comunidad, a tu espacio, a las calles, a la colonia, a los que conocías, aparte de que eran familias como que todo venía de una tradición, ¿no? Sí estamos viviendo tiempos muy distintos, pero sí la combinación del acceso a la educación, de hoy con diferentes programas que estamos viviendo, todo esto viniera sin haber abandonado a lo mejor otras cosas, como esta posibilidad de que tus hijos, de que mis hijos jueguen en la calle, de que pueda pasar y ver a mi sobrina disfrutar de los mismos parques, del mismo espacio, que vaya y que regrese a la escuela con la seguridad, ¿no? Que a veces criticamos tanto el tema de tener un móvil, sí, pero a veces ya es una necesidad nada más por saber dónde está la persona y en qué momento, justamente para que yo esté tranquila en mi trabajo, si a eso le podemos decir estar tranquila, ¿no? Pero necesito saber que tú estás, o sea, si se hiciera una combinación a lo mejor de nuestros espacios con este tipo de personas a las que además creo que la figura del adulto mayor era otra figura justamente por toda la experiencia y por todo lo que sabía del lugar y todo, por todo lo que ha recorrido, ya sea que tuviera una profesión o un oficio, era otra cosa la visión que teníamos. Tienes mucha razón, sí, en muy poco tiempo pudo haber avanzado, si le podemos llamar avance, pero pudo haber avanzado en el tema global, pero hemos retrocedido en otras cosas que hoy no se permiten y que a lo mejor quisiéramos, ¿no? Que a lo mejor quisiéramos salir con la tranquilidad, permitir que estuvieran afuera con la tranquilidad. Sí ha crecido en otras cosas, se ha dado, pero ¿cómo queremos ver surgir a Puebla? Y estabas diciendo, yo soy poblana, yo viví mi espacio de adolescencia. Oye, estás justamente yo digo que la política tiene que ser el espacio para servir, ¿no? El funcionario público, utilizar la política justamente para servir a los demás. ¿Por qué primero, ¿por qué Morena? ¿Por qué Giselle dice sí con ellos y no de este color? ¿Qué te llevaba a decir sí es Morena? Mira, cuando llegué al movimiento y conocí quién era Andrés Manuel, lo que había hecho, la visión que tenía sobre el país en el que la verdad es que todos y todas merecemos vivir, yo dije, es aquí y lo que he visto, el criterio que tenía en ese momento como adolescente era que, bueno, el PRI y el PAN eran lo mismo, esta historia que Andrés nos contaba, ¿no?, del PRIAN y que se indignaban, ¿no? Pues, oye, es una realidad, no. El tiempo nos ha dado la razón. Entonces empezaba yo también a leer, fui lectora muy joven, me informaba. Entonces yo decía, es que es más de lo mismo. Y la verdad es que el trabajo que había hecho Andrés Manuel en la Ciudad de México era ya una gran carta de presentación de una experiencia de éxito en el gobierno de la Ciudad de México. Además llega en un momento crucial justamente por el tema de seguridad en la Ciudad de México. Se sientan y se termina de cimentar lo que hoy vemos como una ciudad de libertades, una ciudad de derechos, una de las ciudades más grandes del mundo, más complejas. Luego conocí su historia de vida, su trayectoria política, su activismo, su compromiso con las causas y las luchas sociales. Entonces dije, es aquí.
esto me suena más a lo que yo quiero en un futuro y en lo que va acorde al tipo de militancia política que quiero tener a partir de ser mayor de edad y de poder decidir, ¿no?, formalmente el rumbo de mi país, ¿no? Entonces, conocí además gente valiosísima en el movimiento que sigue militando, que sigue acompañando al presidente. Conocí esta forma de hacer activismo y movimiento voluntario, ¿no? En donde de verdad la gente, bueno, yo llegaba a mi casa y le contaba a mi abuela y mi abuela me decía, no te creo nada, o sea, ¿cuánto les pagan? ¿Cuánto les dan? ¿No? Le decía, no, en serio, o sea, todos somos voluntarios y todos estamos ahí trabajando y saliendo y poniendo de nuestro tiempo, de nuestra bolsa y aportando y yendo y viniendo y esto, ¿no? Creando grupos y tocándole la puerta al vecino y porque queremos que esto cambie, porque queremos y creemos que esta es la forma y la vía de hacerlo, ¿no? Justamente hay que terminar con esta vieja política. Hay una anécdota que también cuento. Mi abuela en 2012 me dijo, a ver, yo no te creo que esto sea posible, ¿no? O sea, yo llevo 70 años viviendo en este país y jamás he visto esto. Llévame a un evento de Andrés Manuel. Entonces, justo la llevé al evento de cierre de 2012 y mi abuela entraba y le preguntaba a la gente, oiga, ¿cuánto le pagaron por venir? Oiga, ¿a quién le regaló su playera? Y la gente decía, no, pues, todos venimos porque queremos y aquí nadie nos regaló nada. En ese momento mi abuela se convenció de lo que yo le contaba que hacía, ¿no? Entonces, ahí vi cómo de verdad era posible y cómo el país y el tipo de organización política estaba cambiando, ¿no? Que había muchos y muchas mexicanas convencidas de que podía haber un cambio real, de que podíamos revertir esta cultura de la vida pública del país que estaba ya muy viciada, ¿no? Y yo lo estaba viendo, nadie me lo estaba contando, lo estaba viviendo, ¿no? Entonces, por eso sí Morena, por eso sí el movimiento y por eso sí continuar acompañando al presidente y a la Cuarta Transformación. Es que te escucho y justamente te hago estas preguntas porque digo, ¿por qué necesito escuchar de alguien que vino de base? Aparte de que estoy literalmente sorprendida de la edad en la que empiezas como a hacer esto. Digo, ¿cómo, no? O sea, sí, el tener a tantos jóvenes en redes sociales diciendo unas cosas, haciendo otras, a veces en tu generación, en mi generación, digo, es que ¿cómo pueden estar diciendo esto? O ¿cómo pueden estar ganando dinero por esto? ¿No? Y a algún otro espacio en el que puedo vincularme con jóvenes que a veces les digo, vamos a crear más argumentos, ¿por qué? ¿No? Dime, ¿de qué manera? Es más, si sí estás bien, dime por qué estás bien, ¿no? Y a veces hasta para defender su propio trabajo, si quieres, es muy poco el argumento. Entonces, cuando escuchan, pues es de esta edad, me voy involucrando, digo, sí, algo debió haber despertado en Giselle, pero te escucho convencida de ese espacio, ¿no? Eso es lo que queremos saber y creo que a la mayoría cuando nos ponen una boleta, pero antes una lona, pero antes un spot, sí la conozco, o no la conozco, o no la he visto, no sé, pero es el partido, o sea, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué llevó a esa persona a ponerse en esa boleta al final, pero en una lona, ¿qué la llevó allá? ¿Qué es lo que cree, sabe, entiende, se compromete para poder llegar hacia este espacio? Decías que ya has pasado por algunos puestos de la función pública, ya has estado ahí, viviendo dentro de estos espacios. ¿Crees en los mismos programas? ¿Estuviste en becas? ¿Estuviste en el bienestar? Sí, fui directora de información de becas para el bienestar Benito Juárez. La verdad, fue muy corto mi paso por ahí porque justamente viene el periodo de interinato en Puebla, en el gobierno del estado, y me invitan a ser subsecretaria de bienestar. Fui la subsecretaria más joven del estado y me atrevería a decir probablemente la subsecretaria más joven del país en ese momento, tenía 24 años. Y después fui directora del Instituto Municipal de la Juventud en el municipio de Puebla. Y bueno, con toda esta experiencia que he tenido, la verdad es que te puedo decir que la conclusión que tengo es, uno, que compruebo y corroboro que también me formé con esta máxima en donde a todo amar y servir. Y creo que servir es un acto de amor y además es una gran responsabilidad. He visto también cómo la buena planeación y la buena aplicación de la política pública transforma vidas.
Te decía, yo en 2012 pues veía el proyecto de Andrés y era un proyecto, ¿no? Y creíamos en él. Y hoy es una realidad. Hoy ya nadie es que nos esté contando un sueño. Hoy yo he visto como los programas, como la buena política pública, como la buena administración ha cambiado el país. Hoy en Puebla más de 500,000 de personas salió de la pobreza en los últimos 5 años y de la pobreza extrema, a pesar de una pandemia, en donde además el gobierno federal no se endeudó, no pidió un solo peso prestado para mantener la estabilidad durante estos 2 años de confinamiento y de pandemia, pero además nos alcanzó para comprar vacunas y vacunarnos a todos y a todas de manera eficiente y gratuita, hay que decirlo. Entonces, creo que es una realidad. Siempre he creído también que la política es el arte de hacer lo imposible posible. Y debe ser la vía por la cual debemos todos y todas involucrarnos y hacer que suceda. Y es lo que yo he visto en estos 5 años. He visto que las cosas no se han quedado en promesas. He visto cómo ha sucedido la cuarta transformación en Puebla y en el país. Claro, justamente creo que me ganaste la siguiente pregunta, que era, ¿qué ves como política? Porque creo que esa es otra vertiente en la que varios diferimos en opiniones, en qué es política o qué es para cada uno política o claro, para qué la política, ¿no? Pero decirlo así, el hacer lo imposible posible y hablar de esto de cuando la política pública y la buena administración se hacen, porque hablábamos de un movimiento que estaba fuera de las organizaciones. Llegas con el movimiento y se va a instalar en un espacio donde ya existen las secretarías, donde ya existe, o sea, por eso preguntaba, bueno, cuando ya estuviste ahí, ¿tú ves cómo aterriza? Porque la juventud, creo, eso sí me ha quedado claro, ¿no? Creo que cuando una persona, un servidor público está ahí, pues grande a veces puede ser ya maleado, a veces puede ser ya con experiencias y a lo mejor no en muy buen plan, ¿no? Sino así se ha hecho siempre, aquí se hacen las cosas así, vengo de otra secretaría, ya había estado. Eso también no es garantía de que necesitamos experiencia, pero necesitamos una actitud crítica, necesitamos gente que se informe, gente que si no sabe hacerlo, aprenda cómo hacerlo, y más hoy en este espacio que podemos hacer tantas cosas. Entonces, desde esta juventud, ves cómo sí sucede a partir de estar desde dentro y cómo sí puede pasar. Sí, y la verdad es que en estos 5 años, lo que hemos visto también y que me parece maravilloso, es que también ha cambiado esta idea y el presidente lo fomenta constantemente, bueno, desde el día 1, el consultar, ¿no? El volver a hacer a la sociedad partícipe de las decisiones del gobierno. No podemos seguir esperando que el gobierno nos resuelva todo, no es papá gobierno. Es la construcción de todos organizados el que nos va a llevar al mejor puerto, ¿no? Y eso hemos hecho los últimos 5 años. Como lo dices, los jóvenes hoy tienen argumentos muchas veces vacíos, ¿no? Algo que a mí no me parece lo más correcto cuando platico de lo que está pasando en el plano político con mis amigos de toda la vida es que el contraargumento muchas veces viene de un lugar del prejuicio, del racismo, del clasismo, no del dato duro, no de la realidad, no de lo que está sucediendo. Claro. Y al contrario, lo que hemos visto es más gente involucrada yendo a las consultas, a votar sobre si enjuiciamos o no a los expresidentes, si se hace o no el aeropuerto. Las mañaneras han politizado al país entero. Hoy en todas las mesas, estén a favor o en contra del proyecto, se habla de política. Se habla de lo que está haciendo el presidente. Tenemos además un presidente que nos da la cara y explicaciones todos los días, ¿no? A pesar de que ha estado contagiado de COVID, las veces que ha estado, busca la forma de estar en contacto, de grabar un video, decir que está pendiente, tiene mesas de seguridad todos los días, está constantemente ahí, ¿no? Entonces, eso ha hecho que en la opinión pública lo que permee es realmente pues hablar de lo que está pasando y lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Puedes estar a favor o en contra, pero casi en todas las mesas ahí está el tema, ¿no? Se habla, se trata, se genera opinión, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un cambio maravilloso para nuestro país, para nuestra sociedad. Creo que eso fortalece totalmente el camino a la democracia y a perfeccionar la democracia en la que vivimos.
Y eso creo que es parte del proyecto, es parte también de lo que a mí me atrapó el movimiento, ¿no? El que no se trataba solamente de llegar al gobierno por llegar al gobierno, se trataba de seguir involucrándonos, de seguir haciendo organización y que además Morena no ha dejado de hacerlo, o sea, constantemente estamos en territorio, constantemente estamos haciendo comités, haciendo asambleas, informando, reuniéndonos, el Regeneración se sigue haciendo, se sigue leyendo, se sigue repartiendo, entonces esa es la idea. Organizarnos, movilizarnos, estar informados y que más gente se involucre en lo que está pasando, ¿no? Tendría que ser, ¿no? Como Así dices, es. el poner la política en la mesa para que todos hablemos, para que Sí, vamos ya a escuchar. ya no es ni un tema de solo hombres, ni es solo un tema de gente Ni de gente que grande, fue a la sí, universidad, claro. ni del intelectual, no. La política es de todos, es un espacio para todos y para todas y debemos estar ahí, ¿no? Todos los días hablando, informándonos, opinando y sobre todo pues generando organización. O sea, sí tenemos que terminar entendiendo que de verdad es fundamental que se hable a favor o en contra, como lo dices, pero que termines expresando los argumentos y las opiniones que tienes, el por qué las tienes, porque una plática también te puede abrir espacio a dudar justamente de lo que piensas o al otro que dude de lo que está pensando, pero con argumento, ¿no? Y qué maravilla que haya oposición y que haya crítica, claro. De eso se trata la democracia, ¿no? Claro, así es. Y ya bajando de Morena, a Giselle, me sorprende. Eres una de las mujeres que fue más votada a nivel nacional. En el Consejo Nacional de Morena, sí. Justamente en estos momentos donde sí se abre otro espacio, se abre otro partido, pero además, después de todas las luchas, se abren más espacios para las mujeres, quieran o no, ahí vamos, como dicen. Y en este momento, pues, ser una de las mujeres más votadas, ¿qué representa para Giselle? Después de caminar, irte, convencer a la gente, después de eso, verte, ahora sí ya ver tus números y decir, estoy como una de las mujeres más votadas, como mujer, ¿no? Dentro de algo en lo que yo creía, ¿qué representa para ti? Bueno, representa mucho orgullo, pero sobre todo mucha responsabilidad. Siempre, el contexto es el año pasado, viene la renovación de los órganos internos del partido, se renueva los comités ejecutivos estatales y los consejos estatales. Yo compito por el Distrito 1 federal, que es Huauchinango, en donde, había hecho trabajo en 2018. Mis compañeros y compañeras me piden participar, me inscribo y, resulto ser la mujer más votada del distrito. Después de eso viene la renovación del Consejo Nacional. Solamente vamos los 3,000 consejeros y consejeras estatales del país y ahí se votan por 100 hombres y por 100 mujeres para componer el Consejo Nacional. Resulto ser la 8ª mujer más votada del país en ese Consejo Nacional y me siento muy orgullosa de decirlo. La verdad es algo que cuento con mucha alegría porque siempre he dicho la consejería, ni la estatal ni la nacional son mías. Representan a un equipo estatal, a un equipo nacional que lleva muchos años, más de una década trabajando por el proyecto, por la Cuarta Transformación, acompañando, respaldando al presidente, construyendo partido, haciendo movimiento y pues esos son los resultados de un equipo que trabaja sin parar, No solamente cuando hay elecciones, ¿no? Sino en los últimos 10 años no hemos hecho otra cosa más que estar ahí. Y pues se vio reflejado, ¿no? En la elección a consejera estatal, posteriormente en el Consejo Nacional, pues fui reconocida por mis demás consejeros, mis demás compañeros consejeros y consejeras nacionales, como una de las mujeres con más votos en el país para pues tener este encargo dentro del partido también, dentro del movimiento. Y pues es un reconocimiento no a mi trabajo, sino al trabajo del equipo al que pertenezco y del equipo del que vengo y del que he emanado y con el que he caminado los últimos años. Vaya que sí, no puedo dimensionar, pero me gusta mucho platicar y escuchar la experiencia, porque creo que así podemos convidarnos de otras cosas, porque al final tenemos que entender que el político no es una figura extraterrestre que vino, se implantó ya, ¿no? Es una persona que pasa por el día a día, lo dijiste, soy mamá, soy esposa, estudié, viví la calle, viví el transporte público, o sea,
es eso, la persona que está ahí, de la representación. Es por eso que tiene que interesarnos quién es la gente que está ahí, ¿no? ¿Quién es la gente que está llegando? Para que si no te parece, bueno, pues éntrale, participa. Pero no podemos no estar o no podemos no tener una opinión, no podemos no quiero, no me interesa, yo no voy a ir a votar, siempre es lo mismo. Bueno, si siempre es lo mismo, ¿qué es lo que viene, no? ¿Qué es lo que resulta de este argumento con esta propuesta que puedes lanzar? Porque así nació el movimiento en el que tú te involucras en un principio y como partido. ¿Y a dónde va Giselle? Después de esto, ¿a dónde va Giselle? Bueno, ahora está abierto el proceso interno del partido de frente a los comicios de 2024. Como bien dices, creo que es un momento en donde no podemos pasar de largo. Es también un momento en donde, pues yo hace 10 años llegué al movimiento y la verdad es que como muchos y muchas compañeras, no imaginábamos que Morena iba a ser partido tan rápido, que íbamos a ser la primera fuerza política del país en este momento, que íbamos a gobernar la mitad del país, no solamente la presidencia de la República con el licenciado, que era nuestro objetivo principal y primordial. Y hoy hablamos de relevo generacional, hoy hablamos de que estos jóvenes que nos formamos en el movimiento, que jamás militamos en otro partido, que no conocemos otra forma de hacer política más que la que hemos aprendido en estos años caminando al lado del gigante que es el licenciado Andrés Manuel, y que nos hemos formado con los valores con los que nació Morena, no podemos hoy no participar, no podemos hoy decir, bueno, pues ya, qué padre que hicimos todo esto, vemos hacia atrás y ha sido un esfuerzo titánico. Sí, claro. Pero es también el momento en donde tenemos la responsabilidad de darle continuidad al proyecto, de garantizar que la gente que formó el proyecto, que está realmente formada dentro de lo que es y son los valores de la Cuarta Transformación, estemos y alcemos la mano. Por eso, bueno, ahora que está abierto el proceso interno, decidí inscribirme como aspirante a ser medida en las encuestas para representar el Distrito 6 Federal de la capital poblana en el Congreso de la Unión, es decir, para una diputación federal. Okay. Entonces, estamos en espera de los resultados y también siempre lo expreso sin tapujo, cual sea el resultado, yo seguiré militando, seguiré haciendo partidos, seguiré acompañando los procesos desde diferentes trincheras. Creo que muchos compañeros y compañeras como yo que llegamos desde hace mucho tiempo y que hemos visto cómo se ha formado lo que hoy conocemos como Morena, estamos y nos formamos dispuestos a contribuir y a sumar al movimiento en donde el movimiento nos requiera. Entonces, esa es la perspectiva, es hacia donde vamos. Vamos a ir hacia donde el movimiento nos necesite y en donde podamos seguir sumando. Y si pasa, Giselle, ¿cuáles son los retos de ser justamente, bueno, votada y posteriormente diputada federal? ¿Por qué va Giselle? Por la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, por acompañar y respaldar a la primera mujer presidenta de la República, que estoy segura será la doctora Claudia Sheinbaum, que eso es otro gran momento histórico en nuestro país, el ver llegar a una mujer a gobernar el país, habla y es síntoma totalmente de que la vida pública del país está cambiando, de que la Cuarta Transformación no solamente ha beneficiado con muchas cosas que podemos enlistar con datos duros ahora, sino que justamente ya se transformó esta parte. Las mujeres hoy participamos abiertamente de la vida pública del país en diferentes niveles, pero en 2024 una mujer por primera vez va a tener garantizado su derecho a participar por llegar al cargo más importante del país, que es la presidencia de la República. Por eso vamos, por acompañarla, por ver ese segundo piso de la Cuarta Transformación concretado y sobre todo por dar una representación digna de las poblanas y los poblanos en el Congreso de la Unión y por defender todos los derechos que hemos ya conquistado en muchos, muchos años de lucha. Justamente, pues Giselle, la verdad es que a contraluz veo, y te voy a decir qué es lo que veo de Giselle, a contraluz veo una mujer muy joven, interesada, con ideales, a lo mejor con sueños, con metas, que podríamos llevarnos mucho más tiempo hablando porque creo que se podrían combinar las públicas, las de servicio público con las personales, con las profesionales, con las en estas
en esos papeles de esposa, de madre, ¿no? Porque creo que hay una visión mucho más amplia cuando tienes todo este espectro. Veo una mujer justamente interesada por y para el servicio público. Ojalá así sea, Giselle. Es lo que me deja ver. Y te preguntaba, ¿qué es para ti ser votada? Pero además me imagino que es para el marido ver a la mujer como una de las más votadas. ¿Y qué será posteriormente cuando le digas al pequeño qué es lo que está pasando y a ver si una de las más votadas? Y ¿sabes qué? Fui y caminé e hice y estuve. O sea, de verdad, porque al final es el ejemplo de lo que me está formando. Decías, mi papá, mi mamá, en mi familia nos dejaban, en mi familia sí se hablaba. O sea, que el niño también puede decir, bueno, mi mamá no nada más se hablaba, ¿no? Mi mamá estuvo, mi mamá fue, mi mamá estuvo. O sea, de verdad que eso es lo que no nos queda. Si algo también he estado como mucho con los chicos, con los jóvenes, es elijan un mentor, ¿no? Elijan a alguien que pueda darles muestra de cómo se hacen las cosas. Que tú digas, por allá, no es mi profe, no es mi profe, no es mi mamá, no es mi mamá, pero a lo mejor encontré a alguien que es la figura que yo quiero ver. Me da mucho gusto escuchar la forma en la que te has desenvuelto en estos espacios, desde cuándo lo empezaste a hacer, cómo lo ves, cómo lo vives y cómo lo sientes, porque yo esperaría justamente que chicos, que gente joven o que gente ya mayor podamos absorber esto y decir, bueno, yo quiero, ¿no? Yo quiero. A lo mejor pues no sabía, no lo veía desde ahí, pero lo veo y quiero de eso, ¿no? O sea, que nos antojes, que nos convides. Y a contraluz veo una mujer que antoja meterse en la vida pública, en la vida política, ya sea como actor, como protagonista o respaldando algo más, porque creo que hacia allá tiene que ir justamente el decir, si toda la vida es política, que no veamos nada más política el momento de las elecciones, o si lo hace bien o si lo hace mal. No, si toda la vida es política y todo lo que vivimos es política de la administración, la política pública y todo esto, entonces seamos parte de esa política. Así es que Contraluz me dejas ver muchas virtudes y no es por alabarte de verdad. Te escucho, gracias. Te veo y gracias. Por eso a lo mejor es verte de frente, es decir, así queremos, yo sí quiero, ¿no? Yo sí quiero tener una opinión sobre por qué sí o por qué no. Yo sí quisiera ver a los chicos, yo sí quisiera hablando en las mesas, bueno, a lo mejor se nos acabaron las festividades navideñas y de fin de año, pero vienen todas las de este año, para que vayamos hablando, para que pongamos a esos actores desde otro espacio y digamos, ¿por qué sí? ¿Por qué sí, Giselle? ¿Por qué no, Giselle? ¿Por qué? Pero dame un argumento, ¿por qué rojo? ¿Por qué azul? ¿Por qué? Pero explícame, ¿no? Que nos convidas desde este espacio y de verdad creo que hacia abajo como cascada pudieran caer muchas más cosas estoy visualizando a tu pequeño, te digo, o sea, cómo va a hablar de su mamá, ¿no? Cómo va a hablar posteriormente de su mamá, cómo gente que se puede ver en ti en cada uno de los espacios que va, puede hablar de la persona, bueno, sí pudo, sí es mujer, sí pudo, sí estuvo desde universitaria de aquí, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿dónde está el no? Pero necesitamos movernos. Entonces, a Contraluz me dejan ver muchas cosas. Puebla nos necesita, eso me queda más que claro, y en el caso que nos atañe, que es Puebla nos necesita, Puebla necesita a las mujeres y a los hombres, porque yo creo que al final necesitamos todos de todas, sí, claro. y las luchas han sido unas, y a lo mejor han llevado a nombre de mujer en muchas cosas, pero no tenemos que olvidar que los hombres han hecho parte de esta lucha y de esta apertura de los espacios. A ver, que ahora que hablas de mi familia, digo, yo conocí a mi marido en el movimiento, pero además sin él y sin una importante red de apoyo, yo tampoco podría ser lo que soy, ¿no? También hay que hablar de quienes están y nos acompañan en estos caminos que para nada son fáciles en la cotidianidad, hay que dividirse, multiplicarse, sobre todo las mujeres cargamos culturalmente, y no debería ser así ya con muchas culpas, ¿no? De dejar el hogar, de realizarte y entonces no ser madre, digo, hay mil cosas, ¿no? Sí. Pero justamente mucho de lo que se hace y que me motiva a seguir adelante es que he visto cómo se ha transformado la vida de mucha gente, cómo el país ha cambiado en este corto tiempo, porque la verdad son 5 años. Y quiero un mejor país para mi hijo y para los hijos de todas y todos los poblanos, para el futuro de México, para estos niños que muy pronto igual serán votantes, igual serán votados, igual ocuparán diferentes
cargos en donde se decidirá el futuro de nuestro país, el país en donde pues crecerá mi hijo, vivirá mi hijo, y los hijos y las hijas de los demás. Entonces creo que es un compromiso que tenemos, es un reto. Y sí, pues agradecerle también a esta gente que nos contiene, que nos acompaña. Yo te digo, sin la familia que tengo, sin el marido que me acompaña, que me sostiene, que además me aplaude, me echa ganas, que está orgulloso, ¿no? Claro. Pero que además también es papá y claro, también me acompaña en la crianza del bebé que hoy tenemos, pues esto no sería posible. Es esto, organización, es unidad y es pensar en que de frente tenemos un reto mucho más grande y mucho más importante que pues nuestra realidad inmediata. Así es, sí, tan importante es cada uno de los papeles que jugamos porque definitivamente no lo haríamos de otra manera, ¿no? Con tantos papeles adjudicados como mujeres, pero ya cuando vas por ellos, sobre todo en otros espacios, aún más estas redes de apoyo, nuestra tribu que nos acompaña, les digo yo, qué importante es todos estos apoyos que tenemos para las victorias o para los fracasos, ¿no? Justamente, pues que venga lo mejor para Giselle, como persona, como profesionista, como mamá, como esposa. Gracias por permitirnos verte a Contraluz y pues bienvenida a los protagonistas de este 2024 que te estaremos siguiendo justamente porque nos interesa seguir viendo estas personalidades que le van a dar luz, que le van a dar el acto final o el acto inaugural a este 2024, porque de aquí parte el resto de varios años, ¿no? Aquí parte otra historia y volverá otra historia. Y qué mejor, porque lo que más queremos es que venga lo mejor para Puebla, pero que venga lo mejor para nuestros protagonistas justamente, para que ellos le den esta luz a este 24. Bienvenida y gracias por haber estado con nosotros en Contraluz. Muchas gracias, al contrario. Y qué privilegio inaugurar este espacio. Así gracias. Es, pues tu espacio. Muchas gracias.